Buenos días amigos y amigas, buenos días los de Dios y María Santísima. Hoy es domingo de la quinta semana de Pascua. El Señor nos regala un nuevo día, nos regala el sol que nos calienta, nos regala ese cielo azul que nos alegra la vista y la vida, nos da el aire para que respiremos y sintamos su caricia en nuestras mejillas y nos regala de nuevo su palabra para que nuestra vida cristiana siga creciendo. Y el Evangelio de hoy es de San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, y todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. De nuevo, un domingo más, la liturgia de la palabra nos ofrece una imagen para que podamos comprender o tratar de entender un poco más a Jesús y podamos entender y comprender nuestra vida cristiana, en qué consiste, para que podamos llevarlo a cabo. La imagen de hoy es la de la vid, una vid que ya se usaba esa imagen en el Antiguo Testamento para describir al pueblo de Dios, una vid que tiene momentos espléndidos, que da buenos frutos, pero otros momentos en los que no da fruto bueno, dan frutos de maldad. Y la explicación que nos dan los profetas es porque, a pesar de que han recibido el cuidado de Dios, no le han hecho caso. Y cuando no hacemos caso a Dios, los frutos que damos no son los mejores, no son los buenos. Por eso Jesús nos dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos, y mi Padre el labrador. Tenemos este trío con el que tenemos que jugar a ser cristianos. Permitidme la expresión. Jesús es la vid y nosotros somos esa rama que sale de Él. Él nos comunica a través de la savia su gracia, su amor, para que nosotros demos los frutos de amor que Él nos pide. Y necesitamos a la misma vez dejar que el Padre, que es el labrador, nos vaya podando, vaya quitándonos aquellas cosas que es verdad que nos ha costado trabajo porque llevamos mucho tiempo teniéndolas en nuestra vida, y arrancarnos eso que nos sobra para poder dar buenos frutos nos duele. Pero necesitamos dejarnos podar por el labrador, necesitamos dejarnos podar la vida por este buen Padre Dios para que demos más fruto. Y para poder dar más fruto, no solamente la poda. Jesús dice: permaneced en mí. Y además lo dice varias veces. Es un evangelio muy reiterativo, porque Jesús repite una y otra vez aquello de permanecer en mí y yo en vosotros, que mis palabras permanezcan, que permanezcan mis palabras en vosotros, que vosotros permanezcáis en mí. ¿Por qué tanta insistencia? Porque la clave para poder dar frutos, la clave para poder verdaderamente ser buenos discípulos de Jesús, que demos los frutos que Jesús nos pide y reclama de nosotros, es permanecer en Él. Que no significa algo de estar en un sitio determinado, que no es estar en un lugar, no es estar junto a, no. Permanecer en significa que para que nosotros podamos dar los frutos que Dios pide, necesitamos la intimidad con el Señor.
Necesitamos que haya una unión y una comunión entre el Señor y nosotros que debería ser perfecta. Pero bueno, somos pecadores, nuestra naturaleza es débil y nos cuesta trabajo, pero debe haber una comunión lo más perfecta posible. Como esa comunión que hay entre el niño que está en el seno de su madre antes de nacer, esa comunión que hay entre hijo y madre, madre e hijo, es la comunión que el Señor pide y reclama de nosotros. Que tengamos intimidad con el Señor, que no sea para nosotros Jesús un extraño y que prediquemos a alguien pues con palabras que hemos aprendido o que nos han enseñado o que nosotros hemos leído en un libro. No, que sea una experiencia profunda de encuentro con el Señor, porque ahí es donde la vid nos va a dar su savia para que nosotros crezcamos como sarmientos y demos los frutos que quiere el Señor, que son frutos de bondad. Dejémonos podar por el Señor. Así lo hizo Pablo. En la primera lectura, Pablo se ve podado por el Señor, porque llega a Jerusalén y es rechazado por aquellos que él perseguía. Y Pablo llegará a ser el mejor discípulo, el mejor apóstol, gracias a que se dejó podar por el Señor y pasó por persecuciones, sufrimientos, cárcel y al final la muerte por Jesús. Él es para nosotros el ejemplo. Y la segunda lectura de la carta de San Juan nos dice cómo nosotros hemos de dar los frutos que el Señor quiere, amando igual que amó el Señor. Los frutos que Dios quiere es que creamos, dice la segunda lectura, que creamos en el Hijo de Dios, que creamos en Jesús y que amemos como Él nos amó. Volvemos a recordar el único mandamiento que dejó Jesús en la última cena a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado. De esa forma seremos buenos sarmientos, daremos buenos frutos, estaremos arraigados en el Señor, nos dejaremos podar por Dios Padre y nuestra existencia será una auténtica existencia cristiana. Es un trabajo grande el que tenemos por delante y un reto que el Señor nos lanza, pero que Él sabe que nosotros podemos hacerlo, podemos ser buenos sarmientos y podemos dar buenos frutos y tendremos la humildad suficiente para dejarnos podar por el Señor. Que tengáis un buen domingo y una buena semana.